Que Dios les bendiga. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con aquello que Dios ha depositado en nuestras vidas cuando recibimos la palabra de Dios, que es la fe. Una vida de fe es todo lo que nosotros tenemos que aprender después de haber recibido a Cristo Jesús. La salvación la recibimos por fe, las promesas se cumplirán en la medida de nuestra fe, las conquistas que en la vida cristiana haremos es proporcional a nuestra fe. Entonces necesitamos desarrollar esa parte de nuestra vida que empodera la palabra de Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu, llamada fe. Y exactamente en el centro y corazón de la Biblia hay un pasaje que habla de este mensaje, en el cual vamos a fundamentar esta clase que se llama Vida de Fe, parte 1. Es el Salmo 118, capítulo 8. Les digo, es exactamente la mitad de sus Biblias. Dice la Escritura: es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Digámoslo así, el centro de la Biblia nos está hablando de fe. Qué importante es la fe para nosotros agradar a Dios, para poder ser victoriosos, para conquistar desafíos en esta vida, para vivir en una vida sobrenatural. Quiero, por favor, pedirles que leamos Hebreos también, capítulo 8, versículo 9 al 12. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien. Lo que inmediatamente sigue después de que entendiste que a través de Jesucristo hoy en día tienes salvación y vida eterna, lo que sigue inmediatamente es conseguir que cada promesa que la palabra del Señor te ofrece sea una realidad en tu vida. Esto no significa que haya que hacer esfuerzos por obras, como vamos a ver más adelante, pero significa que tienes que vivir una vida de fe que agrade al Señor. Entonces, el deseo de Dios, lo tenemos que entender, es que nosotros podamos decir: mira Dios cómo me tiene, mira lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Quieres tú también de lo que Dios está haciendo en mi vida? Y nosotros seamos una inspiración a toda la gente que nos ha conocido cómo vivíamos anteriormente. El versículo 13 continúa diciendo: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mire, hay gente que ha alcanzado las promesas del Señor, y tú tienes que saber que si ellos lo pudieron hacer, Dios quiere que tú también lo logres. Tienes el mismo Dios, Dios quiere provocar la misma fe, y están las condiciones hoy en día para que a través de su Espíritu Santo nos sea revelada la palabra que produce fe en nuestros corazones. Por eso el deseo de Dios es que nosotros imitemos la fe que les bendijo a esta gente que está escrita sus vidas en la palabra del Señor. El versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, cuando Él dijo: juro que te voy a bendecir, pero usted dice en su corazón: no creo, eso es para otra gente, en mi condición es muy difícil. Eso es un agravio para Dios realmente, porque recuerda que no te lo prometió solamente, te lo juró, te lo dio en juramentación, y no te lo dio, ese juramento no te lo dio un pastor o un sacerdote, un líder, te lo dio el mismísimo Señor, Dios. Así que
levanta tu mano derecha y por favor repite conmigo. Si me atrevo a vivir creyéndole a Dios, estoy condenado a vivir bendecido por causa de un juramento suyo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. La palabra del Señor dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y usted ha creído en el Señor y su destino entonces es mirar esa gloria. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 es un pasaje clave para entender esto de la fe. Dice la Escritura así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, tenemos que entender primero qué es y qué no es la fe. Para comenzar, les diré qué no es la fe. La fe no es un lavado de cerebro. La fe no tiene que ver con el poder imaginar cosas para poderlas reproducir. Y ya, no. Trabaja un poco la imaginación para crear cosas en el exterior, pero no es el todo. Va mucho más allá. La fe no es el poder de la concentración mental para un deseo. Escúcheme, fe es la certeza, dice la Biblia, de la realidad no visible y no tangible. Entonces, la fe no es un deseo fuerte, la fe no solamente imagina, la fe no se produce por fuerza de voluntad de la imaginación. La fe es el sentido espiritual que reconoce realidades no visibles y no tangibles. La fe es la sustancia misma de la vida cristiana. La fe es la única que nos puede llevar donde la razón no puede alcanzar. La única definición que nosotros encontramos en toda la Biblia acerca de lo que es la fe, precisamente la acabamos de leer en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. Marcos capítulo 11, versículo 24 a la letra dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la fe no se ejerce si no se pide algo a Dios. El libro de los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. Solo cuando esperamos algo que hemos pedido, podemos ejercer la fe. Es decir, tú no puedes vivir una vida de fe si no has pedido nada al Señor, si no esperas nada de parte de Dios. La gente que no espera nada es porque no sueña nada, no tiene visión en la vida, por lo tanto no ha pedido nada. Y en ese tiempo de espera, el Señor lo usa para renovarte, para santificarte, para transformarte, para cambiarte, para establecer dependencia de tu voluntad hacia la suya. Y ese es un proceso hermoso que tú y yo lo necesitamos madurar y desarrollar día con día. Entonces, la fe y las promesas que están en la palabra de Dios están ligadas. Las promesas no se alcanzan si no se ejerce fe. Por lo tanto, hay un puente entre ambas que tiene que activarse. Entonces, algo que tenemos que entender es esto: la fe no es para religiosos. La fe no es para gente que no se atreve. La fe no es para cobardes. La fe es para gente que tiene los pantalones bien puestos y para mujeres que tienen las faldas bien amarradas, porque es un estilo de vida. Fe no se trata de un sentimiento místico, de anhelar, de querer. No, fe tiene que ver con valentía para poder caminar donde los sentidos no pueden guiarnos. Nuestros 5 sentidos son para conducirnos a cosas terrenales, pero el sentido de la fe es para llevarnos a dimensiones sobrenaturales y mirar milagros de Dios en nuestra vida. Y nuestra vida tiene que ser sobrenatural. Necesitamos desarrollar fe, por lo tanto. Libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, mire, dice, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se
gloríe. Dice que somos salvos por fe. La fe también no solamente es la base de salvación, sino también la base de la gracia. La gracia tiene poder para salvar, pero la gracia no funciona si no hay fe, como dice el pasaje que acabamos de leer. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es importante que nosotros entendamos que todo lo que en esta vida vamos a lograr tiene que ver con un sentido espiritual que nos va a conducir por senderos de la vida donde la gente que no tiene a Dios no puede transitar. La gente que no tiene a Dios no tiene desarrollado este sentido de la fe, porque la fe la da la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y la gente que no ha recibido a Cristo Jesús no tiene el Espíritu Santo, aunque tiene religión. Entonces la fe se reduce a solamente un sentimiento religioso, pero la fe va más allá. La fe tiene que ver con manifestaciones sobrenaturales que nos hagan distinto del resto del mundo. La fe tiene que ver, como les decía, con ese sentido que nos lleva por caminos donde la razón no puede guiarnos, no puede llevarnos. Yo recuerdo, hace unos años, la pastora y yo veníamos de un vuelo de Ciudad Juárez a Guadalajara. De pronto íbamos volando sobre las nubes, llegamos a Guadalajara y había una tormenta tremenda. Entonces el avión estuvo un tiempo tratando de aterrizar y nos dijeron que iba a haber un poco de turbulencia. Sin embargo, no nos avisaron el estado real de la situación. Pero nos dimos cuenta de que había algunos problemas y la gente comenzamos a ponernos un tanto nerviosos. Y la pastora iba a mi lado, yo tratando de darle un poco de confianza. Le dije: si quieres, lee una revista para poder pasar un rato el tiempo y suceda que este tiempo no sea de tanto nerviosismo. Agarró una revista y de pronto la revista era, pues quizá a alguien se le había olvidado por ahí, y empezó a leer acerca de los aviones. Y me dijo: oye, si uno de estos rayos llegara a caer en una de las turbinas o uno de los motores, ¿crees que podamos seguir volando? Porque no podemos aterrizar, hay problemas. Y le dije: pues yo he leído que aunque el rayo cayera en una de los motores, el avión puede seguir volando con uno solo de los motores. Bueno, entonces ella siguió leyendo y de pronto su vista cae precisamente después de lo que le acabo de decir, en un párrafo donde dice: si usted piensa que un avión puede volar con un solo motor, es una gran mentira. Los aviones caen inmediatamente. Entonces, imagínense qué es lo que estábamos sintiendo en ese momento de incertidumbre, cuando no podíamos bajar y había una tormenta eléctrica y una tormenta de lluvia impresionante. Tardamos un buen rato. Y ahí nos dimos cuenta de algo que funciona con la fe, porque el piloto, sin poder mirar las líneas de luces donde teníamos que aterrizar, porque era ya tarde noche y nos agarró la noche dando vueltas en Guadalajara queriendo aterrizar, nos dimos cuenta que el piloto tuvo que seguir instrucciones que recibió de torre de control seguramente, y que solamente el oído era lo único que le hacía valer el poder aterrizar con toda la gente sana y salva que iba a bordo de su avión. Esto mismo sucede con la fe. La fe quizá no puede mirar, como el piloto no veía dónde iba a aterrizar, pero la capacidad de escuchar la palabra de Dios es la que te produce fe. El piloto no podía mirar, pero estaba confiando en que las coordenadas que le daban o los parámetros que tenía que seguir en su tablero eran precisos, eran correctos. Estaba confiando en que, sin poder mirar físicamente el terreno de aterrizaje, lo iba a hacer bien. Él tenía que tener su oído muy pegado a las instrucciones. Hay instrucciones del cielo que no se van a comprender en la gente que te rodea en la tierra, porque tu vida es sobrenatural. Y la fe tiene que ver con esto. A veces permitimos que las circunstancias
muevan nuestra fe. ¿Por qué no mejor permitimos que nuestra fe sea la que mueva las circunstancias? ¿Cuántas veces la fe se nos evapora cuando oímos un diagnóstico médico, cuando escuchamos un dictamen legal, cuando miramos la circunstancia difícil, económica, cuando vemos X situación? Decimos tener fe, pero es un momento de crisis para nuestra fe. Es que tenemos que entrar a echar a funcionar ese sentido de la fe. Los pensamientos y planes de Dios siempre serán de bien, así que no permitas que nada te mueva de su palabra, porque su palabra es la que va a producir fe en tu vida. En la palabra de Dios nunca vas a encontrar expresiones de parte de Dios a tu vida como te haré miserable, te morirás de cáncer, te haré padecer. No. Él, dice su palabra, ha jurado bendecirte y bendecirte con abundancia. No solo es una promesa, es un juramento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice la Escritura: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces la vista nos puede engañar, los sentidos nos pueden engañar, los sentidos llegan a ser traicioneros. Entonces la fe es el único sentido que no se deja engañar por los otros 5. Hay un sexto sentido que nosotros los hijos de Dios debemos desarrollar para que cuando los síntomas nos griten a los otros 5 sentidos, estás enfermo, la fe se pueda levantar de lo profundo de nuestro corazón por la palabra que hemos recibido y nos recuerde diciéndonos: Jesús ha comprado mi sanidad en la cruz del Calvario. Entonces la fe te dará siempre una razón para no dejarte engañar por los otros 5 sentidos. Eso es maravilloso. Eso es algo que el mundo no entiende, el mundo no conoce. Y tú como hijo de Dios necesitas desarrollar. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y vaya, usted ama a Dios, esta promesa es para usted, todas las cosas les ayudan a bien, aun aquellas que parecen que son malas. Realmente, al final de la historia se va a dar cuenta que tenía que ver con parte de un propósito de Dios para que su vida fuera edificada, su vida fuera bendecida. Y hoy usted pudiera estar en una situación que sin esas cosas aparentemente malas no hubiera podido llegar. Todas las cosas ayudan a bien, dice esa Escritura. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando tus sentidos te dicen esto es malo para ti, ahora sí se acabó. Ahora sí te llevó la tostada, aquí cuelgas los tenis, ya no hay más esperanza. La fe se levanta poderosamente en tu interior y te recuerda la palabra del Señor y le habla al resto de tus sentidos y le dice: tranquilo, la palabra del Señor ha prometido diciendo todo ayuda para bien. Cuando la enfermedad llega a tu cuerpo y te diga: de esta sí que te mueres, ahí se levanta otra vez la fe y defiende tu capacidad de relación con Dios y su voz te dice lo que dice en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando entonces tus sentidos naturales, tus 5 sentidos te digan siempre vas a ser un miserable, siempre serás un pobre, nunca vas a salir de tu condición mala, la fe te recuerda las promesas del Señor y se levanta esa poderosa voz en tu corazón con fuerza y te recuerda lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 14, que dice: ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es decir, hay muchas cosas que tus sentidos naturales van a interpretar mal, pero la fe toma la palabra de Dios para confrontar las circunstancias de la vida. Toma la palabra de Dios con aquellos pasajes, aquellas promesas en las cuales Dios ha prometido, ha jurado bendecirte, ha jurado completar en tu vida. El medio ambiente, la enfermedad, la ruina, el estado de escasez, de imposibilidad, siempre van a enviar un mensaje a tus sentidos para hacerte dudar, para aniquilar tu fe. Pero si tú te alimentas de la academia, la palabra de Dios, vas a estar nutrido, vas a estar fuerte y vas a tener capacidad en tu fe de músculo espiritual para que se levante la voz de Dios
en tu corazón. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que tomar tiempo para comer, para que tu espíritu se haga fuerte, para poder responder a las circunstancias con lo que Dios dice, no en tus capacidades, sino en lo que Dios ha dicho para tu bien. Qué importante es conocer la palabra de Dios para que te hable la palabra a través de la voz de tu fe. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¡Qué poderoso! La gente de la que habla la Biblia no agradó a Dios por las grandes cosas que hicieron, sino porque las cosas que hicieron, las hicieron con fe. Y la fe agrada al Señor. Si tú quieres agradar al Señor, entonces lo que hagas, tienes que hacerlo en obediencia al Señor, creyéndole al Señor, en fe al Señor. Qué agradable es a Dios la gente que le cree. La garantía de que tú le puedes agradar a Dios es que lo que hagas, lo haces con fe. Porque Él te lo ha prometido, Él te lo ha dicho en su palabra. Hebreos 11:6 dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algunos de los personajes que nos habla la Biblia en esta lista que sigue de Hebreos capítulo 11 no tuvieron una vida muy correcta, no fueron gente muy perfecta, que digamos. Fueron gente más bien con muchos defectos. No fueron personas, la mayoría de ellas, muy honorables. Algunos, como Rahab, fue una prostituta. David fue un asesino y adúltero. Sansón fue un fornicario. Y están en la lista de hombres aprobados por fe. Pero en su momento, aunque ellos no fueron gente perfecta y cometieron muchos pecados y errores, se arrepintieron de su pecado y lo que hicieron después fue tan agradable a Dios por causa de su fe que ahora sus nombres, el Señor permitió que el Espíritu Santo los inspirara para que se escribieran en la Biblia, en el libro de Hebreos, para ejemplo nuestro, para inspiración de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento se habla del pecado de ellos, pero bajo la gracia en el Nuevo Testamento, bajo el perdón de Jesucristo en el Nuevo Testamento, se habla no de su pecado, sino de la fe con la cual ellos pudieron agradar al Señor. Entonces, eso me dice una cosa. Para Dios no vale más lo malo que hayas hecho en tu vida pasada, cuando viviste sin Cristo, que lo que por fe ahora estás a punto de lograr cuando tú tienes fe creyéndole al Señor. ¿Cómo mirará Dios la fe? Que en lugar de hablar de los pecados de esta gente, habla de la fe que logró conquistar su corazón, que logró agradarlo a Dios. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, créele que lo que te dice en su palabra lo va a cumplir, lo va a hacer. Si el Señor dice que tú sanarás enfermos, si la palabra del Señor dice que tú tendrás unción para predicar con poder, que vas a ganar esta ciudad para su gloria, nunca te olvides de esto. Él no está buscando perfección, sino disposición. Él está buscando fe. Si quieres que Dios te confíe algo grande, hazte digno de su confianza creyéndole primero. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si usted está convencido de que ha sido salvo, de que usted no ha sido salvo por obras, entonces manténgase en fe. Si usted sabe que ha sido salvo por obras, pues haga obras para seguir salvo, pero todos sabemos que no hemos sido salvos por obras. Pero si usted ha sido salvo por fe, nunca olvide que solo una vida de fe le mantendrá de aquí hasta que el Señor venga o el Señor se lo lleve, salvo para siempre. Que Dios te bendiga. Y ruego que esta palabra entre como una poderosa semilla en el surco abierto de tu corazón y que produzca un fruto tremendo y saludable. Que Dios te bendiga.